Hoy continuamos nuestro estudio en esta mañana. Estamos continuando nuestra miniserie. Le he llamado una miniserie porque son solamente 3 mensajes sobre la vida nueva en Cristo. Eso es lo que hemos estado hablando. Esta serie de mensajes tomados de la carta del apóstol Pablo a los 4. Y la semana anterior, brevemente, hacemos un recuento de lo que hablamos. Hablamos del hombre sin Cristo, la persona, el hombre natural, el hombre que no ha sido transformado por el poder de Dios a través de la fe en el Señor Jesús. Y vimos 6 distintivos del hombre sin Cristo que salen del texto de la semana anterior. ¿Cuáles eran estos distintivos? 1, el hombre sin Cristo tiene una mente vana. Hablamos sobre ello. Tiene además un entendimiento nublado. El hombre sin Cristo está excluido de la vida de Dios. Es ignorante con respecto a las cosas espirituales. El hombre sin Cristo tiene un corazón endurecido y eventualmente se vuelve insensible al pecado. Ese fue el mensaje de la semana anterior. Surgen estos distintivos de la primera parte, de la primera porción del texto que estamos considerando en esta serie de mensajes. Y la semana anterior dimos un poquito de contexto, hablamos un poquito de la ciudad de Éfeso y dijimos que era una ciudad que se caracterizaba por la inmoralidad. Era una ciudad donde había mucha inmoralidad sexual, especialmente porque la ciudad de Éfeso tenía el templo de la diosa Artemisa, de la mitología griega, y parte del rito, de los ritos que se realizaban para adorar a esta diosa, incluían grandes actos de inmoralidad. Y el punto aquí es que es muy posible que parte de estos nuevos creyentes de Éfeso, en su vida anterior, en su vida antes de Cristo, habían sido parte de estas cosas. Probablemente algunos de ellos habían vivido de una manera inmoral. Y Pablo, en el pasaje de la semana anterior, les recuerda que ellos deben dejar de vivir como los paganos. Eso fue básicamente lo que hablamos la semana pasada. O sea, que el apóstol Pablo traza una línea para separar al creyente del incrédulo. Y la semana pasada básicamente nos enfocamos en los distintivos del hombre sin Cristo, el pagano. Pero el apóstol Pablo hace una diferenciación entre los dos hombres. Y en el texto de hoy, el que vamos a ver en esta mañana, el apóstol le recuerda a los creyentes de Éfeso que ellos están llamados a vivir una vida diferente. Y hermanos queridos, eso aplica a nosotros también. Si nosotros somos cristianos, estamos llamados a vivir una vida diferente. ¿Por qué? Bueno, porque hemos recibido una capacidad para hacerlo a través de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero adicional a eso, a través de la enseñanza que recibimos. Hoy vamos a hablar de la importancia de la enseñanza que recibimos. ¿Cuál es la enseñanza que recibimos? Bueno, la verdad salvadora de Cristo. O sea, yo quiero que usted sepa que cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, cada vez que nosotros escuchamos una prédica conforme a la palabra de Dios, estamos escuchando el mensaje y el consejo de Dios. No es el consejo del hombre, no es la sabiduría del hombre. Eso es muy importante. Entonces, en esta mañana vamos a leer nuevamente el pasaje completo, el pasaje que estamos utilizando para esta serie de mensajes, aun cuando hoy nos vamos a enfocar solamente en los versos 20 al 24. Entonces, por favor, mis queridos hermanos, como es nuestra costumbre, pongámonos de pie para leer la palabra del Señor. Encontramos el pasaje en Efesios capítulo 4, los versos 17 al 32. Efesios 4, versos 17 al 32. Le doy un minutico si quiere seguir la lectura. Hay Biblias enfrente suyo o también lo puede seguir en la pantalla. Dice el Señor: esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así, como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas.
Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Es palabra de Dios, hermanos, por favor tomen asiento. Voy entonces a leer la porción que nos compete en esta mañana, los versos 20 al 24. Es lo que estudiaremos hoy. Dice Pablo, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces vamos a iniciar con el verso 20 de nuestro pasaje, donde el apóstol Pablo marca una diferencia entre el pagano y el cristiano. Y esa diferencia está enfatizada por esa primera palabra, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, le dice a los efesios en el verso 20. O sea que este verso inicia un contraste entre la vida del pagano y la vida del creyente. Es como si Pablo le dijera a los efesios, teniendo en cuenta lo que venía en los versos anteriores, es como si les dijera, los paganos andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento nublado, están excluidos de la vida de Dios, son ignorantes de las cosas espirituales, son duros de corazón, al punto que se han vuelto insensibles al pecado y como consecuencia cometen toda clase de inmoralidad. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esa manera. Entonces la palabra aprendido tiene dos connotaciones. La una es una referencia al momento de la salvación, y esto tiene que ver con la forma como está conjugado el verbo en el idioma original, que denota una acción en el momento, en un momento, ¿cierto? O sea que es alusiva al momento de la salvación, que es en un instante, cuando los ojos del ser humano son abiertos por primera vez. Y este mensaje divino penetra el corazón y a la mente. Pero también ahí está la idea del proceso de aprendizaje, ¿sí? O sea, la realidad es que una vez nosotros escuchamos el mensaje y lo creemos, bueno, continúa un proceso en nuestra vida. Por eso estamos aquí sentados. Continuamos escuchando la palabra, continuamos creciendo en la palabra de Dios, en la comprensión de la palabra de Dios. Y ese es un proceso que nos lleva poco a poco a asemejarnos más a Cristo. Esa es básicamente la vida cristiana. Esa es la idea de la vida cristiana. Como les dije ahora, la conversión nuestra es instantánea. Yo no sé si de repente aquí hay alguien que dice, sí, yo reconozco el momento de mi salvación. Hay personas que lo reconocen. Hay personas que dicen, sí, yo estaba en mi cuarto y estaba orando y de repente, ¡pum!, yo sé que fue ahí. Pero muchos de nosotros, yo me incluyo, no tenemos esa
ese reconocimiento de un momento específico. Ahora bien, no significa que no haya sido así. La salvación es un acto instantáneo de parte de Dios. Instantáneo. Tiene lugar en un momento específico. Ahora bien, nuestra santificación, ese sí es un proceso. Y es un proceso que dura toda la vida. Toda la vida. Entonces, los creyentes de Éfeso habían recibido el don de la fe a través de la palabra de Dios, a través del mensaje concerniente a Cristo. Y ellos debían continuar creciendo en conocimiento y santidad con el pasar del tiempo. Y esta es también la verdad nuestra. ¿Sí? Hemos sido capacitados para creer, acuérdese de eso lo hemos hablado. No es que somos mejores que nadie, hemos recibido el don de la fe por gracia de Dios. O sea, que hemos recibido una capacidad para creer. Hemos sido expuestos a una enseñanza celestial. Por eso es que venir a la iglesia es tan importante, especialmente a una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Porque la enseñanza es una enseñanza celestial, una enseñanza que proviene de la mente y del corazón de Dios. Y esa enseñanza poco a poco nos cambia y nos hace más y más como Jesús. Por eso, y lo repito acá, especialmente a las personas que de repente nos visiten por vez primera, aquí no contamos mayores historias. Aquí no hablo yo de mi vida. Aquí hablamos la palabra de Dios porque es el mensaje, es la mente, es el consejo de Dios lo que cambia el corazón, no las historias del pastor. ¿De acuerdo? Entonces, habiendo dicho todo eso, volvemos a la idea de que hay una diferencia fundamental entre el cristiano y el pagano. El cristiano tiene una nueva capacidad, como lo acabamos de decir, para comprender y obedecer los designios de Dios. En cambio, el pagano ni quiere ni puede hacerlo, como ya lo vimos la semana anterior. ¿Se acuerdan? El hombre que no tiene el espíritu no puede entender las cosas que son espirituales. No puede. Luego, en los versos 21 y 22, continúa el apóstol Pablo diciéndoles a los efesios: si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Ok, entonces aquí Pablo está afirmando que toda persona que ha oído el llamado de Cristo a la salvación, en otras palabras, toda persona genuina, todo creyente genuino en Cristo, ¿sí? Toda aquella persona que ha creído en el Señor Jesucristo tras haber recibido la enseñanza de la palabra de Dios, escuche, debe dejar atrás su pasada forma de vida. Eso es clave entenderlo. No es que es una opción. Debe dejar atrás la antigua forma de vida. Y vamos a hablar un poquito ahorita. Estamos hablando de enseñanza, ¿cierto? Enseñanza. Vamos a hablar un poquito del efecto de la enseñanza en la vida del hombre. Hermano, escuche lo que le voy a decir. El ser humano, toda persona, vive de acuerdo, vive conforme a lo que cree. Todos vivimos conforme a lo que creemos. El conjunto de creencias que una persona tiene determina en gran medida la forma como vive. Por ejemplo, usted sabe que hay mucha gente que afirma no creer en Dios. Hay gente que dice, no, yo no creo en Dios. Dios no existe. Entonces, para esa persona, obviamente, bajo esa perspectiva, esa persona no piensa en una eternidad. Esa persona piensa que no tiene que darle cuenta absolutamente a nadie de su vida. ¿De acuerdo? Vivo como quiero. No hay mayor restricción para una persona que dice Dios no existe. Para muchas de estas personas el hombre es un accidente cósmico. Simplemente aparecemos aquí. Y las leyes morales son un invento nuestro, un invento del ser humano. Entonces, obviamente, si eso es la vida, bueno, pues hagamos lo que sea, ¿no? Hagamos lo que queramos, porque no hay ninguna consecuencia. Muchas personas viven su vida así, determinada por lo que creen. Otro ejemplo que mencionamos también la semana pasada un poco, este tema de los terroristas de Hamás. Los terroristas de Hamás que hicieron lo que hicieron
el 7 de octubre, ellos lo hicieron creyendo que estaban prestando un gran servicio a Dios. O sea, no le quepa la menor duda. Ellos creen que estaban haciendo el bien. Para ellos haber hecho esta atrocidad es una hazaña. Y esto es producto de la enseñanza que reciben. Entiendo que muchos de ellos son enseñados desde niños a odiar particularmente a Israel, a los judíos. O sea que es una cuestión de creencia, es una cuestión de enseñanza. Entonces, ¿cómo traducimos esto al contexto de la iglesia? Yo no sé si usted ha escuchado esto, yo lo he escuchado. Hay gente que dice, no, qué pereza la doctrina, hablando de la doctrina bíblica. O sea, en el contexto de la iglesia, no, qué jartera la doctrina, mejor esto, mejor lo otro. Y muchas iglesias han caído en eso, que se ha vuelto una entretención. Entonces sí, muchos videos, muchas luces, muchos chistes. Pero la doctrina bíblica, que tiene el poder no solamente para cambiar nuestro corazón, pero que es una directriz para nuestra vida, que tiene un efecto en la forma como vivimos, no está por ningún lado. No en vano hay creyentes o supuestos creyentes flojos, débiles en la fe, porque no hay enseñanza. O sea, hermanos queridos, el punto aquí es, la enseñanza es fundamental. Lo que una persona cree determina el tipo de vida que vive. Y por esa razón es que en el pasaje de hoy Pablo le dice a los efesios que ellos han sido enseñados, escuche, conforme a la verdad que hay en Jesús. Esa ha sido la enseñanza que los efesios habían recibido. Esa es la enseñanza que nosotros recibimos en esta iglesia. Es la misma enseñanza. Y por ello el resultado de dicha enseñanza tiene que ser una vida cambiada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos siguiendo el hilo? Si la enseñanza es una enseñanza bíblica, pues entonces podremos vivir bíblicamente. ¿De acuerdo? Pero si no hay enseñanza bíblica, no podemos vivir bíblicamente. Es así de simple. O sea que al conocer la verdad salvadora de Cristo, sabemos que el hombre es transformado para siempre. ¿Sí? Y aquí dice Pablo que es conforme la enseñanza a la verdad que hay en Jesús. La verdad. Bueno, ¿qué dijo el Señor Jesús con respecto al mismo? Yo soy el camino, yo soy la verdad. O sea, Jesucristo es la personificación de la verdad. Lo que Jesús dice es la verdad. Eso es el Señor Jesús, la verdad. Todo lo que sale de su boca es verdad. Y es en este libro, en las Escrituras, que nosotros podemos conocer la verdad de Dios. Y también la nuestra. También la nuestra. ¿Por qué? Bueno, en la palabra de Dios, hermanos queridos, si usted la ha leído, usted en la palabra de Dios, entre otras cosas, conoce lo que dice la Biblia, lo que dice Dios con respecto a su creación. A la creación, ¿cómo ocurrió todo? Habla de la vida, habla de la muerte, habla de la eternidad, habla del pecado, habla de nuestra necesidad de salvación, habla de las relaciones humanas, habla del juicio eterno, habla del reino de Dios, entre muchas otras verdades. Y una de las verdades que enseña la Biblia, que tiene que ver con la enseñanza bíblica, ¿cierto? La enseñanza bíblica es la necesidad de santidad en la vida del hombre cristiano. La necesidad de santidad. Santidad no es perfección. Santidad es dirección. Lo voy a decir nuevamente. Santidad no es perfección. Sabemos que no somos perfectos. Pero santidad es dirección. Es como un barco. Imagínese un barco que está direccionado hacia una gran caída de agua. No sé si usted alguna vez ha visto, ha estado o ha conocido las cataratas del Niágara. Son impresionantes. Imagínese usted un barco direccionado hacia esa caída de agua. Ok. Santidad es una redirección del barco. Santidad es tomar ese barco que va derecho para la caída,
voltearlo e ir en sentido contrario. Y esa es la idea del arrepentimiento. Es un cambio de dirección. Es un cambio de dirección. Es una nueva perspectiva del pecado que sin Cristo no podemos tener. Yo no sé si usted sabía esto, pero nosotros, antes de conocer a Cristo, amábamos nuestro pecado, así no lo reconozcamos. El incrédulo ama el pecado. ¿No me cree? Mire lo que dice el Señor Jesús. Él dijo en Juan 3:19, dice, la luz vino al mundo, pero ¿qué pasó? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más el pecado que la verdad. Pero el creyente ha de desarrollar, y esto lo hemos hablado y es vital, un odio. ¿Usted cree que no hay un odio bueno? Hoy le voy a presentar un odio muy saludable. Odio hacia el pecado. Tenemos que desarrollar en nuestro corazón un odio hacia el pecado. ¿Por qué? Porque cuando conocemos esta verdad, y estamos hablando de enseñanza, no se le olvide la idea, enseñanza que transforma la vida, cuando conocemos la verdad, nos damos cuenta que el pecado es una afrenta contra Dios. ¿Se dan cuenta? Es una afrenta. El pecado es tan grave, queridos hermanos, que Dios mismo tuvo que venir al mundo para redimir al hombre, al ser humano, de las terribles consecuencias. Era grave. Si no hubiese sido grave, ¿para qué enviar a Jesús? Ahora bien, a través del accionar del Espíritu Santo en nuestro corazón, esta palabra de Dios empieza a tomar sentido en nuestra vida. ¿De acuerdo? Empezamos a entenderla, empezamos a quererla, empezamos a aplicarla, empezamos a entender y a tener una conciencia nueva que nunca habíamos tenido sobre la oscura y terrible realidad del pecado. No le quepa duda, todas las porquerías que pasan en el mundo al final del día son producto del pecado. La muerte es producto del pecado. El dolor, las tristezas, las enfermedades, todo eso procede del pecado, todo. Ahora, cuando tenemos esa conciencia con respecto a la realidad del pecado, entonces podemos empezar a detestarlo, a detestar el pecado en nosotros. Eso es tan importante. Es tan importante poder llegar a odiar nuestro pecado. Es fundamental. Y por eso Pablo le dice a los creyentes de Éfeso que ellos deben dejar atrás la anterior manera de vivir, porque han sido enseñados conforme a esta verdad y no es consecuente. Escúcheme por favor. No es consecuente una vida impura, una vida que tiene una dirección equivocada con el mensaje que hay aquí. No es consecuente. Por eso podemos decir lo que queramos. Podemos levantar las manos las veces que queramos. Podemos decir amén las veces que queramos. Podemos venir a la iglesia las veces que queramos. Pero si nuestra vida no demuestra un cambio, estamos engañados. Es así de simple. Estamos engañados. Les repito, no es perfección, pero sí es dirección. Sí es dirección. O sea, ¿cuál es el principio? El principio es este. La verdad salvadora de Cristo nos libra de la esclavitud del pecado. Si usted es un creyente, usted ya no es esclavo del pecado. Eso no significa que nunca peque, pero ya no es esclavo del pecado, porque ahora tiene una libertad que se manifiesta en un cambio de vida, en un cambio de conducta. Esa es la realidad del creyente. O sea, que no es consecuente afirmar creer en la verdad, pero al mismo tiempo conservar la misma conducta que nos ha caracterizado toda la vida. Ese cambio de manera de vivir del cual Pablo habla en nuestro pasaje es una necesidad. Necesidad, hermanos. Necesidad.
en la vida del creyente. Sin cambio de vida no es posible asegurar la veracidad de la fe y la consecuente salvación de una persona. ¿Y por qué yo soy tan reiterativo con esto? Porque es necesario que nos evaluemos. Yo no sé si usted se acuerda, hace algunas semanas yo le hablé a usted de casos que he leído, especialmente en otras épocas de la historia, pero estoy seguro que eso sucede todavía en este tiempo, de pastores de iglesias que se han convertido a Cristo predicando la palabra de Dios. En otras palabras, personas que siendo incrédulos, que no habiendo sido transformados por el poder de Dios, estaban predicando la palabra y un buen día el Señor los agarró en el púlpito. Si eso es posible de un pastor, es posible de cualquier persona. Tenemos que evaluar nuestra vida. ¿Es nuestra vida una vida que muestra un cambio? ¿Hemos experimentado algún tipo de cambio con respecto a nuestras prioridades? ¿Con respecto a nuestra perspectiva de las cosas? ¿Con respecto a nuestra perspectiva del pecado de manera general y muy particularmente del nuestro? Por eso, así creo, la semana pasada les pregunté esto, les pregunto y los vuelvo a preguntar. ¿Qué sentimos cuando pecamos? Eso es fundamental, hermanos. Eso es un termómetro. ¿Qué sentimos cuando pecamos? ¿Nos sentimos bien? O no pasa nada. ¿O hay un dolor? Hay una frustración con usted mismo. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué pensé esto? Perdóname, Señor. Y es lo mismo que pasa a Pablo en Romanos 7, ¿no? Es lo que dice, él está frustrado con su pecado, el pecado que hay en sus miembros, dice él, ¿no? El hombre interior quiere agradar a Dios, pero esta carne se entremete, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo reaccionamos cuando nos pasan esas cosas? Porque le voy a decir algo, a todos nos pasa, todos de una o de otra manera, diariamente le fallamos al Señor, diariamente. ¿Qué sentimos? ¿Qué sentimos, hermanos? Esa es una buena pregunta. Luego el apóstol llama al creyente en nuestro pasaje a abandonar su antigua manera de vivir y lo hace exhortándolo, escuche, a despojarse, dice, del viejo hombre. Y luego dice ese que se corrompe según los deseos engañosos. Eso está en el final del verso 22, ahí lo tienen en la pantalla. Si usted estuvo aquí durante el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, de pronto se acuerda que hablamos un poco del viejo hombre, porque Pablo lo menciona en Colosenses también. En una medida, piénselo así, nos despojamos del viejo hombre en el momento de la salvación, así, somos transformados de una manera instantánea, inmediata, en el sentido de que recibimos una nueva naturaleza espiritual, ¿sí? Pero, queridos hermanos, esa nueva naturaleza espiritual, y esto lo hemos dicho, habita en este cuerpecito, ¿sí? En otras palabras, es una nueva naturaleza espiritual que vive en la misma casa vieja de antes, en el mismo cascarón, y ese es nuestro problema. El creyente es un nuevo hombre interior habitando en la casa vieja. Y esta casa vieja, que se llama el cuerpo, tiene una predisposición natural para el pecado. Natural. No hay que ayudarle. Lo hace bastante bien solito. O sea que la idea de despojarse del viejo hombre también resulta ser un asunto diario. Diariamente nosotros tenemos que estar despojándonos del viejo hombre. En otras palabras, cada instante de cada día nosotros debemos estar, escuche esto, en una campaña constante por mortificar nuestro pecado. ¿Entiende? Mortificar nuestro pecado todo el tiempo. Tenemos que estar encima de eso. Pablo lo dice de esta forma en Romanos 8:13. Dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán.
Eso es matar el pecado. Estamos llamados a matar el pecado todos los días, en nuestra vida, todos los días, en cada momento. Y lo bueno, hermanos queridos, es que no estamos solos, porque el creyente tiene al Espíritu Santo de Dios viviendo adentro. ¿De acuerdo? Viviendo adentro. Entonces ese mismo Espíritu nos capacita para hacer morir las obras de la carne. Ese mismo Espíritu nos ayuda, nos capacita para despojarnos del viejo hombre. No es algo que hacemos solos, pero tenemos que participar, tenemos que hacerlo. Tenemos que poner nuestra parte, es una realidad. Ahora bien, volviendo a los creyentes de Éfeso. Para ellos, en el contexto de ellos, bueno, despojarse del viejo hombre para algunos de ellos podría significar: no vuelvas al templo de Artemisa, ni se te ocurra volver. Es más, ni siquiera lo mires. Para algunos de ellos, ¿de acuerdo? Por lo que habían hecho antes allí. Ahora, despojarse del viejo hombre requiere firmeza, requiere disciplina, requiere convicción, requiere acción. Y si para los creyentes de Éfeso era eso, de pronto para usted es algo diferente. Para mí, yo no he estado en el templo de Artemisa. Quizás usted y yo tenemos pensamientos, actitudes, costumbres que nos han acompañado por mucho tiempo y que sabemos no son agradables a Dios, lo sabemos. Ahora bien, hay casos de personas que el Señor las limpia así. Yo conozco y conocemos nosotros todos, o la mayoría de los que hemos sido miembros de esta iglesia por años, por ejemplo el caso de nuestro pastor Bobby, que fue cambiado así. Él tenía un problema de alcohol y un buen día, sin ir a ningún tipo de terapia, ningún tipo de tratamiento, un buen día el Señor lo limpió de eso y nunca volvió a tomar y nunca volvió a usar drogas. Pero ese no es el caso de todo el mundo. Para muchos de nosotros es un cambio, es un proceso y requiere ese proceso de nuestra participación. O sea, por ejemplo, hermanos, les voy a dar un ejemplo. Despojarse del viejo hombre para una persona que tiene un gusto dañino por el alcohol, bueno, puede ser decidir no volver a frecuentar ese bar, no volver a frecuentar esos amigos. Eso es despojarse del viejo hombre. Escucha esto, un día a la vez. Despojarse del viejo hombre es para el que tiene problemas con la pornografía. El negarse a ver esa película, negarse a ver esa página web que contamina su cuerpo, que contamina su corazón, un día a la vez. Un día a la vez. Despojarse del viejo hombre es para el que tiene problemas de ira. Pedirle control al Señor y proponerse de antemano responder de una manera adecuada en la próxima situación que llegue a alterar su ánimo. Repito, un día a la vez. ¿Y por qué termino diciendo cada una de estas, en cada uno de estos ejemplos, un día a la vez? Por esto, hermanos. Porque mortificar el pecado es cuestión de perseverancia en obediencia todos los santos días. Todos los días. Y un día a la vez es porque probablemente en esos intentos podemos caer. La clave está en no quedarse caído. La clave está en pararse, arrepentirse y continuar la lucha. Por eso es un día a la vez. Por eso si usted es posible que usted esté lidiando con algún tipo de pecado en su vida. Y usted escucha esto y dice, yo tengo que cambiar. Señor, ayúdame a cambiar. Ok, resulta que mañana, ¡pum!, cae. Ok, tiene dos opciones. O se queda ahí y la cosa se pone peor, o se para de ahí, le pide perdón a Dios y tiene usted un nuevo día para hacer las cosas de una manera diferente. Cada día es una oportunidad. Gracias a Dios que todavía hay oportunidad, ¿cierto? Mientras estemos vivos, tenemos oportunidad. Cada día hay una oportunidad para mortificar este viejo hombre. Les recuerdo, tenemos al Espíritu
Santo de Dios que nos ayuda. No estamos solos. Ahora, piensa en el pecado como una bofetada en el rostro del Señor Jesucristo, porque es que eso es lo que es. O sea, imagínese a usted, piense en esto, piense que cuando usted y yo pecamos, lo que estamos haciendo es mirando la cara de Cristo, que dio absolutamente todo por nosotros, y le estamos dando una bofetada. Eso es el pecado. Es una afrenta, es una ofensa a alguien que no lo merece. Él no se merece nuestro pecado. Entonces usted dirá, yo no quiero ofender a Cristo. Pero hermano, eso es lo que hacemos cada vez que pecamos. Podemos no querer ofenderlo, pero es lo que hacemos permanentemente cada vez que pecamos. Ahora bien, ¿qué es lo bueno? Que nosotros tenemos en el nombre de Jesús poder sobre el pecado. Eso es importante que usted lo entienda. Es importante que usted entienda, que yo entienda que no estamos solos, que no es una lucha que estamos batallando nosotros solos. Tenemos el poder de Dios dentro de nosotros para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Piensen esto, Él no nos va a pedir algo que no podemos hacer, ¿de acuerdo? O sea, Dios no nos va a pedir algo que no podemos hacer. Bueno, por eso nos da a su Espíritu Santo para que podamos vivir la vida que Él quiere que vivamos. ¿La vivimos perfectamente? No. Pero repito, la dirección de nuestra vida es lo que realmente importa. ¿Hacia dónde está dirigida? ¿Hacia la cascada o hacia el otro lado? Final del verso 22, Pablo dice que el viejo hombre se corrompe según los deseos engañosos. Hermanos, el pecado trae corrupción y trae engaño. ¿Por qué corrupción? Bueno, contamina el corazón. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, de segurísimo que sí, que cuando usted peca, como que se vuelve un poco más complicado orar. Como que se vuelve un poco más complicado venir al Señor. Hay como una vergüenza, hay como una especie de velo, hay como una pared cuando nosotros no vivimos conforme a la voluntad de Dios. Corrompe, contamina el corazón hasta endurecerlo. La persona que permanece en pecado, el corazón se le vuelve una piedra y su vida se vuelve una ofensa contra el Señor. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina que la vida de una persona sea una ofensa contra Dios? La existencia de una persona. Pero lo contrario es posible en Cristo. Que la existencia nuestra sea un acto de alabanza a Dios. Esa es la vida que podemos vivir en Cristo. Esa es la vida que estamos llamados a vivir en Cristo. Ahora, ¿por qué el pecado es engañoso también? Engañoso, hermano, usted lo sabe, el pecado muestra la cara bonita. El pecado muestra lo que es apetecible, pero siempre esconde las consecuencias. Siempre. Se presenta como algo muy agradable, como algo inofensivo, pero en su momento siempre saca las garras. Saca las garras para destruir la vida del hombre. Porque esa es la intención. No crea que la intención del enemigo a través del pecado es hacerle un pequeño daño. El enemigo viene para robar, para matar y para destruir. Con el pecado no se juega. Porque las consecuencias siempre son nefastas para el ser humano. Y no solamente Pablo llama a los creyentes a despojarse del viejo hombre, pero según el verso 23 de nuestro pasaje, a ser renovados en el espíritu de su mente. Es lo que dice el verso 23. Y esa renovación de la mente es un trabajo de Dios. Un trabajo que el Señor hace en la vida del creyente a través de su palabra. Su palabra. Créame, y la oración, sí Señor. Por eso créame, querido hermano, que no es un capricho. De repente, es que ahora les dio por ponernos a leer el Nuevo Testamento. No, no es un capricho. Es una necesidad. La palabra transforma el corazón. Y a través de la palabra, como también dijo el pastor Diego, nuestra mente cambia a medida que estamos más y más expuestos a la palabra del Señor, a la oración también. Es a través de estas escrituras que nuestra mente
crece en semejanza a Cristo. Pablo dice en 1 Corintios 2:16 que el creyente tiene la mente de Cristo. La mente de Cristo. ¿Qué significa eso? Que podemos pensar los pensamientos de Cristo, pero ¿dónde están esos pensamientos? Aquí. No podemos pensar los pensamientos de Cristo si no estamos expuestos a la mente de Cristo. ¿Usted quiere la mente de Cristo? Métase aquí. Entienda esta palabra. Atesore esta palabra. Aplique esta palabra. Aplíquela. Dice Pablo en Colosenses 3:16 que él desea que la palabra de Cristo habite un poquito en nosotros. Nadie dijo nada. ¿Un poquito? Más o menos. La palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, dice, en abundancia. En otras palabras, que la palabra de Cristo sature su mente y su corazón. Eso es lo que dice. Así se produce, queridos hermanos, un aumento progresivo en nuestra comprensión de las realidades espirituales, una comprensión que nos lleva a tener una nueva perspectiva de la vida. Sí, es la mente renovada por el Señor la que puede valorar lo que es eterno sobre lo que es pasajero. Solamente la mente renovada puede dar a Cristo el lugar de preeminencia que le corresponde. Mire lo que dice Pablo en Filipenses 4:8 con respecto al efecto de esa renovación de la mente. La mente renovada tiene la capacidad de pensar en lo que es bueno, en lo que es digno, en lo que es agradable a Dios. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. La Biblia también dice que debemos traer cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. O sea, la idea de que la renovación de la mente se produce otro tipo de pensamientos, otro tipo de manera de funcionar. Funciona distinta. Y esa mente tiene la capacidad de despojarse del viejo hombre día tras día. Ahora, la mente renovada sabe que no es suficiente simplemente con quitarse, despojarse el viejo hombre. Mire lo que dice el verso 24, porque falta la otra mitad. Verso 24, ya estamos acabando. Pablo dice: y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. O sea, que el despojarse del viejo hombre, dijimos, se convierte en un esfuerzo y una necesidad diarios, todos los días. De la misma manera, el vestirse del nuevo hombre es una necesidad diaria que requiere compromiso y esfuerzo. ¿Sí? Aquí la idea es esta: quitarse el viejo hombre en alguna medida es la parte negativa, es dejar de hacer lo malo. Piénselo así. Dejar de hacer lo malo es quitarse el viejo hombre, pero no nos podemos quedar con dejar de hacer lo malo. O sea, no es que el cristiano, el cristiano no mata, no, ¿sí? No es eso. No solamente es dejar de hacer lo malo, es vivir una vida agradable a Dios haciendo también lo bueno, ¿de acuerdo? Y esa es la idea de ponerse, vestirse del nuevo hombre. Es sinónimo de caminar en obediencia a la palabra de Dios, haciendo lo que es bueno y agradable a Él. O sea, que el hombre nuevo, el nuevo hombre, tiene una disposición y una capacidad para vivir para la gloria de Dios que el viejo hombre no tiene. Disposición y capacidad. Pero resulta que la capacidad no es suficiente. A la capacidad hay que ponerle acción, mis hermanos. ¿Ok? ¿Sí o no? Hay que ponerle acción, ¿de acuerdo? Igual que la fe. Hay que ponerle acción a la capacidad. De nada nos sirve tener la capacidad para vivir conforme a la gloria de Dios y tener el Espíritu Santo de Dios adentro y no hacer nada. Si nos quedamos estáticos, pues no va a pasar nada. La capacidad requiere acción. Y es básicamente lo que Pablo dice en Filipenses 2:12 cuando dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Y lo bueno, hermanos, es que este no será tampoco un esfuerzo en vano. ¿Por qué?
Mire lo que dice el texto. Dice que el texto que estamos viendo dice que el nuevo hombre ha sido creado, dice, ahí está, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad, pero lo que dice antes, en la semejanza de Dios. Estoy seguro que aquí todo el mundo ha escuchado que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Es lo que dice Génesis, ¿de acuerdo? ¿Usted se ha puesto a pensar qué significa eso? Mire, ¿en qué medida, en qué sentido el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios? Bueno, de manera general, todo ser humano tiene, o la raza humana tiene una capacidad creativa que nadie más tiene en la creación. Capacidad creativa, tiene intelecto, tiene voluntad, tiene conciencia. En ese sentido, el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, si vamos a hablar de semejanza moral, seguramente la hubo antes de la caída de Adán y Eva. Antes de la caída podemos hablar de que el hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios, incluso moralmente, pero después de la caída no. Nosotros no somos iguales a Dios moralmente, el ser humano, de manera general. El hombre natural, quiero decir, el hombre natural. Ahora bien, ¿qué pasa en Cristo? Qué lindo esto, el ser humano es una nueva creación, ¿cierto? Es lo que dice ahí, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre es una nueva persona, es una nueva creación. Y ese carácter de Cristo es reproducido progresivamente en la vida suya y en la vida mía, en la vida de los creyentes. Y es a través de ese trabajo santificador del Espíritu Santo que ese carácter que está siendo reproducido en nosotros de Cristo, un buen día llegará a ser perfecto. Perfecto. Un día el carácter nuestro y el carácter de Cristo llegará a ser igual. ¿Por qué? Hemos sido, dice, creados ahí en el texto en la justicia y santidad de la verdad. Justicia, la idea de justicia en el texto tiene que ver con nuestra relación con la gente. El creyente está ahora capacitado para amar al prójimo, para actuar en justicia hacia el prójimo y para actuar en santidad hacia Dios. Ahí está la idea de este último verso. O sea que nos vestimos del nuevo hombre cada vez que con nuestros pensamientos, acciones, motivaciones y actitudes buscamos agradar a Dios. Y la realidad, hermanos queridos, es que ustedes y yo, todos, tenemos un llamado de Dios a vivir en santidad. No se le olvide eso. Despojándonos del viejo hombre, dejando atrás las cosas que en el pasado nos llevaron a deshonrar el nombre de Cristo. Acuérdese de pronto de la imagen que le presenté en esta mañana de la bofetada. Si usted se queda con esa imagen en su mente y en su corazón, la próxima vez que usted peque, y si usted lo ve realmente como una bofetada, usted va a tratar, si usted realmente ama a Cristo, usted va a tratar de no volverlo a hacer. ¿Me explico? Pensemos en el pecado como una bofetada al rostro de nuestro Señor. Bueno, hermanos, terminamos diciendo que mientras más crecemos en nuestro caminar con el Señor, más éxito vamos a tener en este proceso de dejar atrás lo pasado, de quitarnos el viejo hombre, de vestirnos del nuevo hombre. Ese es mi deseo para ustedes, es mi deseo para mí, hermanos, que nuestra comprensión de las verdades espirituales y no la profundidad de la enseñanza haga raíz, haga una mella en nuestro corazón para que tenga un efecto en la forma como vivimos. No se le olvide, lo que usted cree determina cómo vive. Y nuestro deseo es que vivamos conforme a esta verdad, que es la única verdad, la verdad salvadora de Cristo. Oremos.
Padre, damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Damos gracias a ti porque tenemos la capacidad y la disposición en ti de despojarnos de ese viejo hombre, de esas actitudes, de esas acciones, de esos pensamientos, de esas motivaciones que antes nos hacían faltarte, pecar contra ti. Hoy tenemos la capacidad para no solamente dejar esas cosas atrás, pero revestirnos también de nuevos deseos, de nuevas motivaciones, de nuevos anhelos, de una vida diferente, de vestirnos de ese nuevo hombre, Señor, que es perfeccionado cada día según la imagen del Señor Jesús. Ayúdanos, te pedimos, a honrarte con nuestra vida. Ayúdanos a realmente mostrar en nuestra vida una diferencia entre nosotros los creyentes y las personas que aún no te conocen, diferencia que en alguna forma lleve a estas personas a por lo menos preguntarse qué es lo que hay en nosotros, qué es lo que hay diferente en nosotros que podemos vivir vidas distintas, y que eso por lo menos sea un inicio para estas personas, para que eventualmente puedan escuchar la palabra de Dios y ser salvos para gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén.